Bueno, son las 8 de la noche, hermanos, hora argentina, y vamos a dar inicio a la clase que corresponde en esta noche. Si bien les había comentado la semana pasada que existía y sigue existiendo la posibilidad de poder pregrabar la clase debido a veces las interrupciones que existen en la señal, no me fue posible, hermanos, por trabajo no me fue posible pregrabar antes la clase, así es que decidimos tomar la clase normal a esta hora. Y bueno, vamos a confiar en el Señor de que podamos tener una buena jornada que nos permita no tener tantas interrupciones, o estaría muy bien que no tuviéramos ninguna de ellas. Bien, vamos a iniciar orando desde sus lugares, desde donde estén, si están solos o existe un grupo de hermanos y hermanas a su lado. Vamos a unirnos en oración para pedirle al Señor que nos guíe y que nos bendiga en esta noche y permita que podamos tener una muy buena clase. Les invito a orar. Padre bueno, te agradecemos infinitamente en esta preciosa noche el poder volver a sentirnos participantes y expectantes de este ministerio que tú has puesto en nuestras manos y que deseamos, Señor, encararlo con honor y dignidad. Pedimos, Padre, que sigas usándonos como vasos de barro, de tal manera que sea tu poder y tu gloria la que se deposite en nosotros para bendecir a tu iglesia. A mis hermanos y a mis hermanas, donde quiera que estén, bendícelos y permite que sea una buena clase, que nos siga trayendo enseñanza, reflexiones, que nos siga, Señor, despertando este ánimo y deseo de predicar. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Ha pasado una semana desde la última vez que nos saludamos por este medio. Y haciendo un breve recuento de lo que hemos vivido durante estas últimas clases, eh, Dios nos ha permitido, hermanos, tener la oportunidad de reflexionar no solo en algunos aspectos teóricos y prácticos a su vez de lo que significa la palabra de Dios en la vida del predicador y también lo que significa el predicador en la vida de la palabra de Dios. Hemos tenido reflexiones generales, pero que a su vez pueden constituir una buena base para seguir comentando, seguir charlando sobre ellas, reconstruyendo ideas que permitan que nuestro entendimiento del ministerio de la predicación siga siendo nuestra prioridad y siga siendo un proceso de enseñanza-aprendizaje que nos dé satisfacción y nos permita sentirnos útiles en la construcción del reino de Dios, en la proclamación del reino de Dios. También estuvimos analizando en estas últimas clases los 3 modelos que podemos echar mano los predicadores y las predicadoras para transmitir las verdades divinas. Hablamos de 3 tipos de sermones que no tienen otra cosa más que presentar una variedad al estudiante para que pueda ir especializándose en uno de ellos, pero seguir desarrollando destrezas que le permitan explorar los distintos métodos u otros métodos que hagan que su predicación sea variada, sea fresca, sea actual, sea pertinente. Nunca dejará de ser bíblica, pero sí representará mucho el estilo que ustedes como predicadores y predicadoras tengan. Reconozco además, hermanos, que
para muchos de los que nos dedicamos a la predicación, estos conceptos son o muy conocidos, hay palabras que forman parte de nuestro léxico como predicadores al haber tomado ya distintos cursos de homilética, pero también reconozco que para muchos principiantes son desconocidos o al menos difíciles de ubicar dentro de todo el contexto o de todo el panorama homilético. Yo quiero comentarles, hermanos, que no se preocupen por eso. Al final, creemos y le pedimos mucho a Dios, al final las piezas del rompecabezas encajen de manera perfecta, de tal manera que usted pueda, en la medida que vamos a ir cerrando el curso, eh, asociar las ideas, los conceptos y al finalizar el mismo tenga la capacidad de poder eh, identificar cada uno de ellos. Así es que yo le pido por favor que no pierda, no se impaciente, no se desanime. Esta parte del ministerio de la predicación es algo que se va haciendo, ¿no es cierto? Que se va rehaciendo incluso conforme pasa los años, la experiencia y los distintos foros donde nosotros nos presentemos para predicar. De una o de otra manera generan en nosotros esa experiencia que a la larga va ya teniendo un mejor sentido y una mejor perspectiva nuestro ministerio. Por otro lado, hermanos, antes de entrar a la clase, quiero seguir animándolos porque entiendo, hermanos, que esta modalidad virtual de enseñanza difiere mucho con las clases presenciales, porque la clase presencial, de una o de otra manera, se obliga a realizar los ejercicios, las tareas, y en esta modalidad es muy difícil porque al finalizar la clase, muchos en la semana podemos enfrentar diversos compromisos de iglesia, personales, de escuela, laborales, que podrían imposibilitar el ejercicio, ¿no es cierto?, de desarrollar los distintos tareas, foros que se le piden que usted realice en la clase. Pero yo le quiero animar, le quiero insistir que no pierda esa oportunidad. Le he dicho en mi entendimiento que el predicador y la predicadora van a desarrollar sus actitudes y sus aptitudes a partir de ir desarrollando, escribiendo, borrando, volviendo a escribir, predicando, equivocándose, retroalimentándose. Y bueno, esa es la mejor manera que uno tiene para poder encarar este ministerio que, insisto, sigue siendo una responsabilidad nuestra, su perfeccionamiento. Dicho lo anterior, hermanos, vamos a entrar a una clase que tendrá tres variantes. Quiero compartir con ustedes tres conceptos que le seguirán ayudando a usted a seguir perfeccionando su ministerio. Y hablaremos ahora en turno, ¿no es cierto?, de lo que significa la estructura homilética. Vamos a entrar a analizar un poquitito, hermanos, cómo el sermón, las ideas que uno quiere tener, que quiera hacer, puede tomar en cuenta para al momento de predicar. Estoy mirando que no aparece aquí en mi pantalla. Quisiera preguntarle al pastor Américo si tuvo la oportunidad de subir el material.
Bien. Decía, hermanos, que lo que esperamos un poquitito que nos aparezca el material, decía, hermanos, que la idea de esta clase será darle algunos consejos prácticos de la manera en cómo tendría que desarrollarse la estructura homilética o el bosquejo, en términos más coloquiales, ¿no es cierto? El bosquejo. ¿Qué tendría que llevar? El esqueleto, muchos le llaman, ¿no es cierto? Y esto es algo muy importante que todos los predicadores y predicadoras deben considerar, deben tomar en cuenta, principalmente cuando inician dentro de este campo, dentro de este ministerio. También estaré compartiendo con ustedes algunas ideas de un punto que es importante en la estructura homilética o dentro del bosquejo llamado el título. Bueno, vamos a hablar un poquitito acerca de lo que es el título, lo que significa, algunos consejos que usted podría echar mano para elaborarlos, redactar los títulos que usted coloque en sus sermones. Y finalmente, hermanos, quiero hacer solamente unas apreciaciones de lo que significa la creatividad. En uno de esos excelentes libros del profesor Hendrick, habla acerca de la creatividad. Y aunque si bien es cierto, hermanos, el libro está enfocado más directamente hacia la creatividad del líder, no es menos decir que las ideas que se proyectan en ese libro también alcanzan y deben alcanzar al predicador y a la predicadora que anhelan presentar un mensaje con claridad, con autoridad, pero también con creatividad. Así es que vamos a tratar de, en esta clase, llevar y sacar adelante estos conceptos. Bueno, cuando nosotros nos sentamos en la tranquilidad o en el ruido, dependiendo de dónde usted tenga su lugar para estudiar, para leer la Biblia, para elaborar sus bosquejos, dependientemente del lugar donde usted se encuentre, el predicador siempre, el primer momento de choque que tenemos como predicadores frente a nosotros es una hoja en blanco. Le comenté que no era mal, no estaba mal el hecho de que usted pudiese tomar algunos libros donde vienen ya armados y desarrollados distintos bosquejos de sermón. No está mal, está bien, úselos, vea cómo se hacen, cómo se estructuran, predique alguno de ellos, pero yo le aconsejo que no se acostumbre a ellos, no se acostumbre a ellos. Siempre es lindo tomar el desafío propio, ¿no es cierto? Y a partir de ahí empezar a desarrollar las ideas que se planteen. Entonces, cuando uno no tiene una herramienta a su lado, ¿no es cierto?, como base para iniciar el desarrollo de un sermón, el primer choque y el primer impacto que tiene un predicador al momento de elaborarlo es una hoja en blanco. Para muchos predicadores, aún los más experimentados, esa hoja en blanco es el primer desafío que hay que vencer. Muchos no tardan mucho en vencer ese desafío. Para muchos predicadores es fácil tomar una hoja en blanco y empezar a alargar las ideas que incluso ya tienen en la mente, que ya han preconcebido, ¿no es cierto? Y que esa hoja en blanco solo les va a permitir resumir, encauzar, enmarcar esas ideas. Para otros predicadores, ese momento dura mucho tiempo. A veces
dura minutos, a veces dura horas, a veces dura días, porque vos te sentás en tu escritorio o donde estés y no se te atraviesa ninguna idea. Y a veces empezás a escribir algo, empezás a alargar algunos títulos, algunas divisiones, subdivisiones, etcétera, y después no te convence, algo no está bien y bueno, volvés a empezar. Bueno, cuando uno se encuentra, hermanos, ante ese momento de tener que elaborar su sermón, siempre es bueno, hermanos, poder dominar el esqueleto, el bosquejo, la estructura homilética de la que vamos a charlar hoy. Es de vital importancia que usted pueda dominarlo. Es muy importante. Porque a partir de que usted se familiarice con las formas, con los requerimientos que tiene o que necesita la estructura homilética, le va a ser mucho más fácil, ¿no es cierto?, tomar su hoja en blanco, empezar a plantear su esqueleto, su bosquejo, ¿no es cierto?, y a partir de ahí empezar a rellenarlo, empezar a escribirlo, empezar a asumirlo, ¿no es cierto?, desde el conocimiento de ya saber qué necesita y hacia dónde va y hacia dónde se dirige. Quiero decirle que todos, hermanos, los que están iniciando en sus primeros pasos sobre la predicación, yo les sugiero que no se arriesguen, hermanos, hermanas, no se arriesguen a predicar sin un bosquejo, sin una estructura homilética. No se arriesguen porque es muy probable que, dado los factores internos y externos que pueda tener el predicador, es muy probable que se pierda dentro de todas las ideas que usted haya querido decir en el sermón. Sin duda se ha percatado que hay predicadores que no necesitan un bosquejo. No sé si se ha dado cuenta que hay predicadores que lo ven pasar solo con su Biblia y listo. O sea, no llevan una hoja, no llevan una libreta, no llevan un cuaderno, no llevan nada y dictan el sermón sin tener una guía, una base. Por lo regular, hermanos, quien hace eso es porque ya tiene una experiencia, ya ha caminado un poco en el trayecto del sermón, perdón, de la predicación, y tiene la capacidad de poder agrupar las ideas, de poder mirar mentalmente la estructura homilética que él quiere, que él ha planteado, que él ha preconcebido, y empezar a explicar una a una, sin que tenga el problema de iniciar predicando la conclusión y terminando el sermón con la introducción. Por lo regular son predicadores que, bueno, ya tienen cierta experiencia, pero que aún ninguno debe confiarse, ¿no es cierto? Ninguno debe confiarse. Yo le aconsejo a todos, hermanos, principalmente para los que no tienen una experiencia, que no se aventuren a predicar así, ¿no es cierto? Es mucho mejor que usted trabaje en eso, desarrolle eso, que conozca los principios para elaborar la estructura de una homilía, que conozca esos, y después, hermano, cuando usted crezca, cuando usted tenga cierta madurez, cierta experiencia, cierta capacidad para poder dominar su nerviosismo, para poder dominar algunos sentimientos, ¿no es cierto?, que uno tiene al momento de predicar, o si el foro donde usted está, ¿no es cierto?, la iglesia, la congregación, el grupo de jóvenes, el grupo de mujeres, etcétera, quien usted tenga, si
pueden surgir muchos imprevistos que a veces quien no tiene experiencia lo puede agarrar mal parado y entonces no tenga la capacidad de poder predicar como lo había pensado. Bueno, la estructura, hermanos, homilética, ¿no es cierto? Tiene distintos componentes, aun cuando, insisto, esta estructura no es inflexible. Es una estructura que, dependiendo del predicador, su personalidad, la experiencia, como lo he explicado, puede ir moviendo un poco esa estructura de tal manera que la idea es que el sermón pueda fluir de manera natural. El primer punto, hermanos, que debe tener nuestra estructura homilética es el título. Que va acompañado muchas veces por el texto, ¿no es cierto? Ya hemos hablado acerca de que el texto es fundamental. Si es un sermón textual, mucho más, ¿no es cierto? Mucho más. Si es un sermón temático, acuérdese que usted puede tomar un texto que tenga una referencia directa sobre el tema que usted va a predicar y que después le ayude incluso a cerrar su sermón en la conclusión. Independientemente del tipo que usted haya elegido, vamos a... Me comentan que ya está el PowerPoint. Y lo tenemos acá. Bien, he querido narrar este primer concepto, ¿no es cierto? Pero no quiero pasarlo por alto, donde uno entiende, hermanos, que en la estructura homilética el sermón debe estar construido de tal manera que los oyentes puedan captar sin dificultad la esencia del mensaje, así como los varios aspectos que aparecen en él. Bueno, he explicado, hermanos, que quienes tienen la experiencia de no llevarlo por escrito, no por eso significa que no cumplan los requerimientos de la estructura homilética. Los cumplen, solo que no lo llevan por escrito. En el caso de un principiante, deberá llevarlo de tal manera, hermanos, que las ideas puedan ser ordenadas, puedan ser desarrolladas de manera lógica, de manera cronológica y bueno, todos los demás conceptos que ya hemos venido manejando para que el oyente pueda entender el conjunto del sermón. Es decir, el gran desafío que todos los predicadores tenemos, hermanos, es que al final del sermón el oyente haya entendido lo que quisimos decir. Ese es el gran desafío. ¿Me explico? Y no solo que el oyente haya aprendido conceptos, que esos son muy importantes, que son muy valiosos, no solo que haya aprendido datos históricos, fechas, significados, etcétera, etcétera, sino también que haya aprendido las aplicaciones prácticas para su vida. Y eso lo logramos cuando podemos tener una estructura homilética correcta. Braga, hermanos, nos ayuda a mirar un poquitito el ejemplo, ¿no es cierto? Y lo que decía es que el título encabezará el desarrollo o la explicación de nuestro sermón, aun cuando, hermanos, y eso lo voy a hablar más adelante, aun cuando el título, por lo regular, siempre se escribe o se define o se estructura hasta el final, ya que nosotros hemos escrito y sabemos de lo que queremos hablar, muchas veces el título se redefine al final, porque si uno hace el título, si uno redacta el título desde un principio, es probable que en la medida en que vayamos desarrollando los distintos puntos, el título no concuerde. Y muchos predicadores tengan temor de sacar el título y hagan el error por no querer sacar el título o lo que encierra la idea del título,
encajonen o metan las ideas y forcen sus ideas para encajarlas en el título. Por eso es que esto de poder desarrollar y escribir estas estructuras homiléticas, hermanos, es fascinante, es entretenido incluso, ¿no es cierto? Porque uno, en la medida que uno lo va haciendo, uno va aprendiendo a jugar con las ideas, con los conceptos, pero parte de esta base. Entonces, el título es fundamental, vendría acompañado del texto, el texto bíblico, que ya le comenté a usted, que puede ser un texto, ya sea un sermón textual, un sermón expositivo, debe ir una base bíblica, y yo siempre aconsejaría, hermanos, que partamos de ahí, ¿no es cierto? Pero nunca comete el error de partir de una base bíblica, de un texto bíblico, y después hacerlo a un lado del púlpito y hablar de otras cosas que nada tendrían o tienen que ver con el texto elegido al inicio, que le va a dar el soporte o el sustento al sermón. A veces lo que yo hago, hermanos, por ejemplo, en un sermón expositivo, usted recordará que el sermón expositivo no es otra cosa más que tomar un párrafo, un capítulo, una parábola, una historia, etcétera. A veces lo que yo hago es iniciar mi sermón con un texto distinto a esa historia, pero que tiene una relación con el mensaje de la parábola del texto, ¿no es cierto? Inicio con eso. Y después de eso no me entretengo a explicar el texto, sino me sirve como un hilo conductor para la historia o la parábola que yo voy a usar. Y muchas veces cierro, ¿no es cierto?, la idea general, la cierro con el texto con el que inicié. Entonces ahí se abraza todo, ahí se encierra todo y todo tiene coherencia, todo tiene unidad de pensamiento. Pero si no tiene la capacidad, hermanos y hermanas, de hacer ese embone entre uno y otro, usted va a correr el riesgo de empezar a predicar sobre ese texto. Y va a dejar por último, muy por último, el mensaje que usted quiso decir en la parábola, en la historia y demás. Bien, es un ejemplo que le estoy comentando. Después, hermanos, vendría la introducción, de la cual no me voy a enfocar ahora porque tendremos una clase sobre la introducción. Y solo quiero decir, hermanos, que la introducción es como el sermón. Muchos comparan el sermón como volar en un avión. Y se dice, los expertos, pilotos en aviones, dicen que los dos momentos más difíciles, los más críticos del vuelo es el despegue y el aterrizaje. Y lo mismo sucede en el sermón. Los momentos más difíciles es la introducción y la conclusión. Entonces, tendremos una clase que nos permita a nosotros identificar la importancia que la introducción tiene y cómo hacer esta, ¿no es cierto? Bueno, después de eso, hermanos, vienen lo que se le llaman las frases de transición. Braga le llama proposición, que no es otra cosa, hermanos, más que hilvanar de manera natural, ¿no es cierto? De manera muy natural, sin forzar nuestra introducción, porque la introducción tiene que ser realizada, tiene que ser escrita, tiene que ser confeccionada de tal manera que nos permita naturalmente empezar el desarrollo de nuestra explicación. Entonces, esos puentes, ¿no es cierto?, entre la introducción y la primera división principal pueden ser a través de una pregunta, puede ser una afirmación, puede hacer algo comparativo donde uno diga, bueno, en mi introducción quise decir eso y ahora quiero compararlo con esto y deseo que a través de este sermón usted se sienta identificado, usted pueda saber si lo que le dije en la introducción le cierra a usted en su vida personal. Bueno, y entonces no es otra cosa más que esa transición entre la introducción
y la primera división principal. No se preocupen, hermanos, vamos a tener una clase sobre eso. Vamos a dar algunos consejos de cómo lograr esas transiciones de manera natural, imperceptibles muchas veces para el oyente, pero muy importantes para el predicador, porque esa será como que la base, el pie bien plantado para desarrollar las ideas que vienen. Bueno, luego vendrían, hermanos, las diferentes divisiones. En este caso es una estructura homilética que tiene dos principales divisiones, dos principales, pero estas a su vez tienen distintas subdivisiones. Tampoco, hermanos, voy a meterme en esta clase al respecto porque vamos a tener una clase específica para aprender cómo elaborar estas divisiones, cómo hacer las subdivisiones, cuáles son los consejos prácticos para lograr todo ese bosquejo que nos permita a nosotros manifestar las ideas, ¿no es cierto?, que nos lleven hacia la conclusión. Bien, la conclusión, que ese es el otro punto crítico del sermón, también tendremos una clase al respecto, pero que es importante, hermanos. Hay muchos predicadores que pueden tener un lindo despegue, ¿no es cierto?, una introducción muy importante que capte la atención de los oyentes, que todos los oyentes estén así expectantes de saber qué va a decir el predicador. A veces se tiene un viaje en la altura muy lindo, muy acogedor, muy maravilloso, con pensamientos muy buenos del predicador en sus divisiones, en sus subdivisiones, etcétera, pero que el aterrizaje sea una catástrofe, porque a veces ni hay aterrizaje y a veces la conclusión no es conclusión, sino se vuelve a hacer una prédica de lo anterior, y muchas veces la conclusión no tiene aplicación práctica. Pero bueno, vamos a tener una clase sobre la conclusión, pero grosso modo, hermanos, grosso modo, esta sería una estructura normal, una estructura muy buena, una estructura eficiente que todo predicador tiene que conocer y que tiene que dominar. De tal manera que la predicación, ¿no es cierto?, pueda ser fácil de captar al oyente y que pueda asumir la verdad divina que nosotros queremos manifestar. El ejemplo, hermanos, que aparece de esto, ¿no es cierto?, que nos da Samuel Vila, y el ejemplo está ahí, el título, la puerta estrecha, él le colocó, ¿no es cierto?, la puerta estrecha, y aparece el pasaje de Mateo 7, versículo 13 al 14, y bueno, viene una introducción, ¿no es cierto?, tiene una introducción donde el predicador pretende explicar de manera muy breve las costumbres que antes había, cómo eran las puertas estrechas en las ciudades, qué significaban las puertas estrechas, que no era otra cosa más que una fortaleza para defenderse ante los ataques de los enemigos, ¿no es cierto?, pero que representaba un problema para las personas de estatura promedio para que pudiesen entrar por ellas, y principalmente los animales, como los camellos. En la introducción, el predicador puede, de manera, insisto, breve, manifestar cómo eran las calles y los caminos en los tiempos de Jesús, y manifestar la estrechez que éste tiene, ¿no es cierto?, o que estos tenían, y puede usted incluso tomar un punto, si en su ciudad donde usted vive también son ciudades con calles estrechas, y poder puntualizarse, bueno, así como la calle fulana de tal, así que no cabe nadie, solamente cabe uno y nada más, bueno, así eran las calles acá. Bueno, eso usted podría mencionarlo, el predicador puede mencionarlo en la introducción.
Y la frase de transición, que aunque aquí está escrita, al momento de manifestarla hay que suavizarla, hay que enfatizarla, donde dice que Jesús nos exhorta a porfiar. Ya desde ahí la gente empieza a preguntarse y dice, bueno, porfiar, quizá no entienda. Desde ahí usted ya puede empezar a captar, o está captando la atención, ¿no es cierto?, del oyente y decir, bueno, al final quiero saber qué significa porfiar. Bueno, Jesús nos exhorta a porfiar, a entrar por el lugar más difícil y a andar por el camino menos atractivo. Por lo que a través del estudio, de la predicación, del sermón de este día, vamos a entender el deseo de Jesús para nosotros. Me acompañan a que juntos lo podamos encontrar. Si se da cuenta, yo he hecho una frase de transición, ¿no es cierto? Burda quizá, pero que acompañaba al final con una pregunta que hace que el oyente lo traigamos, ¿no es cierto? Y forme parte del sermón. Bueno, después yo no voy a predicar el sermón, he puesto ahí en negrillas y subrayado, ¿no es cierto?, los distintos componentes que la estructura homilética se necesita. Viene una primera división principal, luego viene una segunda división y su desarrollo. Y si se da cuenta, hermanos, este sermón fue elaborado con esas preguntas que yo en algún día le dije que son muy buenas al momento de poder elaborar una estructura homilética, como el que de manera lógica era vital. Si yo le pedí a los hermanos o a los oyentes que entendieran que Jesús nos exhorta a porfiar, entonces lo primero que debe hacer el predicador es explicar por qué. Perdón, no por qué. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y nuestro primer punto o nuestra primera división principal nunca podría ser para qué significa porfiar, por qué significa porfiar, quiénes deben porfiar, nunca, porque no tendría una relación de idea entre la idea principal con las que van a venir saliendo de esa idea principal. Si se da cuenta, en la segunda división principal, ahí sí el predicador explica por qué hemos de porfiar. Y las divisiones que él hace en esta segunda división principal, si usted es cuidadoso y atento en esta diapositiva, se dará cuenta que la subdivisión, o las subdivisiones, perdón, de esta segunda división son mucho más abundantes o mucho más detalladas que la primera división. Si se da cuenta, en la primera división de lo que significa que es porfiar, hay 4 puntos y punto. No hay más, hay 4 solo puntos o subdivisiones del concepto. Pero en la segunda hay también 4 divisiones, pero 3 de ellas tienen a su vez otras subdivisiones. Entonces, eso permite que el predicador, ¿no es cierto?, le dé, si quien eligió elaborar este sermón, él creyó más importante centrarse en explicar por qué hemos de porfiar por la puerta estrecha. Y entonces, bueno, a partir de ahí, él hace los 4 otras subdivisiones, ¿no es cierto?, y que tratan de enfatizar con mucha mayor precisión y con mucha mayor claridad el punto 2, o la segunda división principal. Bueno, esto, hermanos, a grandes rasgos, es un ejemplo de lo que significa la estructura homilética. Y que, insisto, en la medida en que nosotros aprendamos a desarrollar estas ideas, estas frases que usted podría pensar que son a lo mejor elaboradas, a lo mejor no, que son largas, que son cortas, hermanos, esas ideas son magníficas para el predicador, para no perderse, ¿no es cierto? Para no perderse, para estar centrado de que lo que va a decir en el punto 1
no lo va a repetir en el punto 3 o en el punto 4, sino que cada uno llevará su propio orden lógico de tal manera que no caigamos en la repetición. Bien, esta será nuestra tarea durante las últimas clases que tengamos. Este será nuestro pan, ¿no es cierto?, que habremos de cenar todas las noches los miércoles hasta que concluya el curso, para ir desarrollando esto, para ir aprendiéndolo, ¿no es cierto?, de tal manera que uno vaya perfeccionando la técnica y el estilo de cada uno de nosotros. Bien, ahora quiero pasarme, hermanos, a lo que es el título. Y el título no es otra cosa más que una expresión de un acto específico que ha de ser presentado en el sermón. Se expresa de tal manera que permita su apropiación para anunciarse en el sermón. Le manifestaba al principio de la clase que por lo regular el título se elige al final, ¿no es cierto? Usted puede escribirlo desde un principio. Si usted ya preconcibió su estructura homilética, ya vislumbró a grandes rasgos de qué quiere hablar, qué sermón va a escoger para predicar, etcétera, etcétera, puede usted escribir el título o una propuesta de título, pero no se limite a él, no se sujete a él. ¿Okay? Si al final del sermón, cuando usted acabe de hacer todas sus subdivisiones, etcétera, etcétera, ve que el título como que queda descolocado, bueno, toma una goma, ¿no es cierto?, y borre, listo. Y escriba un título que usted considere que vaya mucho mayor acorde a lo que usted quiere decir. ¿Por qué la importancia del título, hermanos? Bueno, porque el título en muchas ocasiones desde su anunciación ya genera interés. Y eso es lo que el predicador deberá buscar siempre de sus oyentes. No significa, hermanos, que la palabra de Dios no tenga en sí mismo el poder de atraer a las personas. No, eso creo que todos sabemos. La palabra tiene la suficiente autoridad para atraer la atención de los oyentes. Sin embargo, recuerde que la palabra es transmitida a través de nuestra persona, de nuestra personalidad, de nuestros recursos, de nuestras herramientas. Entonces hay que valernos de ellas para lograr esa fidelidad en la transmisión del mensaje. Hay muchos predicadores, y yo me cuento entre ellos, donde a veces no tomamos mucho el título, ¿no es cierto? Hay unos sermones en donde yo he iniciado predicando sin anunciar el título, ¿no es cierto? Sin embargo, hay otros sermones que he predicado anunciando el título, y bueno, genera esa parte, ¿no es cierto? O debe generar esa expectativa, esa curiosidad, ese deseo, ¿no?, de escuchar o de prestar atención para el sermón. Los consejos son los que aparecen en su lectura, ¿no es cierto?, de James Braga. Y él da algunos consejos muy prácticos y excelentes, muy buenos para tomarlos en cuenta. Y él dice, hermanos, que el título deberá ser pertinente al texto o al mensaje. Eso es fundamental. Uno no puede hablar, hermanos, si vamos a hablar, por ejemplo, del llamado de Moisés en la zarza ardiendo, por ejemplo, y ponerle como título, equípese de la armadura de Dios. Vamos a forzar mucho el texto, vamos a forzar mucho lo que nosotros queremos decir, y vamos a acabar diciendo que Moisés no fue tanto un pastor de ovejas durante 40 años, sino después se convirtió como en un soldado, ¿no es cierto?, que se puso toda la coraza y demás. El mensaje, no sé, el título, perdón, tiene que ir en acorde al texto que uno ha elegido o al mensaje que uno ha tomado en cuenta. Eso es fundamental, hermanos. No comete el error. Si usted ha elegido una temática, por ejemplo, cualquiera que ésta sea, punto doctrinal sobre, qué sé yo, los diezmos, las ofrendas, usted no va a hablar acerca del título de la oración eficaz hace que los diezmadores den más plata. ¿No es cierto? O sea, aunque debiera ser. No es cierto, no me crea. Bueno,
Digo, no me crea que tenemos que orar para que alguien diezme. Hay que diezmar porque es parte de la obediencia a Dios, ¿no es cierto? Bueno, era para que usted después de la clase discutiera un poco. Eh, si usted, ¿no es cierto?, va a escribir su título, también tendría que ser un título interesante. Es fundamental eso, hermanos. Miren, a veces las ideas, cuando son abstractas o son comunes, ¿no es cierto?, pierden el impacto. Y bueno, es una tristeza también, quiero reconocerlo. Si usted en algún momento quiere hablar sobre el amor de Dios y su título le pone Dios es amor, no es que la verdad del título haya caducado o sea obsoleta, no lo es. Sin embargo, se ha repetido tanto el concepto, ¿no es cierto?, que poner un título de esa naturaleza poco generaría en el oyente. ¿Por qué? Porque es probable que el oyente, cuando escuche el título del sermón, ya tenga la idea preconcebida, decir, sí, el pastor va a predicar sobre el amor de Dios, ¿cierto? Aun cuando al final el oyente puede decir, wow, me equivoqué. Bueno, eso sería lindo. Pero no hay necesidad de que eso suceda si podemos evitarlo escribiendo un título interesante. Luego, el título, hermanos, debería estar en dignidad con el púlpito, ¿no es cierto? En armonía con el púlpito. Y yo cuando leía lo que Braga escribía como ejemplo, me reía, ¿no es cierto? Como Vino, Mujeres y Canción. Yo no sé si este es un título que podría aplicarse, no sé, un pasaje del Cantar de los Cantares, quizá, qué sé yo, el show estilístico del Antiguo Testamento, no sé si tendría que usar un título como estos para hablar un poco sobre Elías y Eliseo, qué sé yo, no sé, hermanos. Eh, ¿Debieran los maridos pegar a sus mujeres? Y no sé si este sería un título acorde para hablar sobre que los maridos amen a sus mujeres y las traten como herederas de la gracia. Bueno, es pertinente. Yo sé que ninguno de ustedes lo ha hecho, pero siempre podría estar la tentación de que en tratar de ser novedosos, en tratar de hacer un título wow, que a la gente le produzca cierta morbosidad cristiana, uno no tendría que hacer eso, hermanos. Creo que hay muchos títulos muy buenos, muy impactantes y que son armónicos a la dignidad del lugar donde nosotros predicamos. Llámese el púlpito, llámese en el salón de las damas, en el salón de los jóvenes, llámese donde se llame, uno tiene que estar en armonía con la seriedad y la trascendencia que tiene el mensaje bíblico. Otro consejo para los títulos, hermanos, que tienen que ser breves, sí, de preferencia. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil recordar los títulos breves que una frase de 2 o 3 renglones que diremos la primera frase y nunca terminaremos de más. Alguien puede decir, che, ¿y cómo se llamó cómo se tituló el sermón? Y mira, me acuerdo la primera frase, pero no me preguntes de más porque fue tan largo que no supe. Es un buen consejo que se da que los títulos sean breves. Eh, yo sé, hermanos, que muchos no miran televisión, pero no está mal mirar cómo los publicistas de los anuncios, ¿no es cierto? Vea que estos consejos que están aquí, muchos de ellos los manejan y por eso es que muchos recordamos las marcas, recordamos los títulos, recordamos palabras, recordamos frases, porque fueron hechas de tal manera que el receptor pudiera asociarlas, pudiera entenderlas, pudiera digerirlas y bueno, que formaran parte de uno mismo. Así es que yo no veo mal que podamos mirar un poquitito a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Los títulos de los libros, los títulos de las películas, por ejemplo, que cubren estos puntos
de tal manera que para el predicador será muy útil poder tomarlos en cuenta al momento de elaborar su sermón. Uno más, hermanos, es que el título puede establecerse en forma de afirmación, interrogación, exclamación. Eso es muy bueno, eso le da mucha variedad a los sermones. No es lo mismo afirmar, vale la pena vivir. Esa es una afirmación, vale la pena vivir. Quiere decir, presentarlo en forma de pregunta, ¿vale la pena vivir? ¿Cierto? Ya incluso desde la expresión, ¿se da cuenta? Ya desde la misma expresión que uno larga al momento de afirmar, uno no puede hacer una afirmación con una expresión de interrogación, ni viceversa, sino ya desde ahí uno plantea ya algunas cosas. Siempre es muy bueno, hermanos, que usted cuando haga títulos tome en cuenta este consejo. Haga algunas en forma de interrogación, algunas exclamando, ¿no es cierto? Y otras afirmando. También el título puede venir de una frase seguida por una pregunta. Es parte de lo que usted vaya diseñando, vaya creando, vaya teniendo la creatividad para elaborar sus títulos. Puede venir en forma de un sujeto compuesto, incluso puede consistir en una breve cita de las escrituras. Es decir, que a veces las escrituras o el texto bíblico, ¿no es cierto?, nos da excelentes títulos. Este sábado prediqué sobre el joven rico, ¿no es cierto? Y hay una pregunta muy interesante que le hace a Jesús, le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces, es una pregunta muy buena, ¿no es cierto?, que uno puede tomar como título del sermón. Es una opción que usted puede tener. Bien. Quiero terminar la clase, hermanos, solo largando algunos conceptos de lo que significa la creatividad. En este maravilloso libro del cual usted tiene copia, que le invito a leerlo completo, viene a generar, hermanos, en los líderes, y quiero ubicarlo en los predicadores, sobre una de las actitudes más valiosas que se pudiesen tener al momento de comunicar, y es la creatividad. La creatividad, hermanos, según Hendricks, dice que consiste en generar pensamientos, acciones y sentimientos únicos e innovadores para beneficiar a otros. Es algo más que la habilidad de percibir las cosas de forma poco usual. Es una función del conocimiento, la imaginación y la evaluación. Y bueno, la conclusión que tiene Hendricks es que todos, hermanos, todos tenemos pensamiento creativo, todos somos buenos para crear. Baste darle una mirada a nuestro alrededor y todo lo que hemos logrado ha sido sé que es con la ayuda de Dios, pero ha sido mucho nuestra iniciativa, nuestra propuesta, nuestra manera de plantear, lo que nosotros le pusimos, le quitamos, le acomodamos, generamos pensamientos buenos, acciones, ¿no es cierto?, que le ayudaron a otras personas y que nosotros nos damos cuenta que dentro hay un gran potencial que el predicador necesita explotar, no solo para crear sus títulos, no solo para tener la creatividad suficiente de elaborar títulos, ni tampoco la creatividad suficiente para manejar un poquitito el asunto de la estructura homilética, sino incluso la creatividad para exponerlo, para transmitirlo, en muchas cosas que uno pudiese tomar en cuenta, ¿no es cierto?, al momento de predicar. La palabra crear, que viene de creatividad, se deriva del latín crecer. Un diccionario dice que se tiene la idea de producir algo de la nada, fundar algo por primera vez, hacer nacer o dar vida, diseñar algo nuevo. Y eso, hermanos, todos en algún momento en la vida lo hemos hecho, todos. En la familia, con los hijos, en el trabajo, si estudiamos, etcétera, etcétera. Todos hemos tenido esa oportunidad, hermanos, de crear cosas, de crear cosas. Las hermanas crean cada platillo, cada postre, crean cosas. Y eso significa, hermanos, que ese potencial tenemos que encauzarlo directamente a la manera de exponer el texto bíblico. Otro diccionario relaciona
la relaciona con la producción, para originar, para causar algo, producir un pensamiento, la imaginación, ser el primero en presentar algo. Podemos hacerlo. Yo he creído, hermanos, que hoy esta generación en la cual usted y yo estamos viviendo, una generación donde tenemos oyentes, adultos, ancianos, que vivieron en otra época, que vivieron en otras circunstancias y que necesitamos dar un mensaje pertinente a ellos, entendible a ellos y a sus circunstancias, pero también tenemos una generación joven, una generación posmoderna, una generación que también tiene sus propias realidades, que se maneja desde otras perspectivas. Y el predicador debe usar su creatividad guiada por la unción del poder del Espíritu Santo para que ese mensaje tiene que ser impactado. Por eso le decía, hermanos, que uno de los principios que todo predicador debe tener es la capacidad de desaprender y de aprender de nuevo. Si no tenemos esa capacidad, hermanos, nos vamos a chocar con lo mismo. El predicador tiene que desaprender algunos, y lo digo por mí, ¿no es cierto?, desaprender algunos vicios homiléticos que no eran correctos, y necesito reconocer que hoy tienen que ser transformados para un mensaje más pertinente. Es una tarea permanente, hermanos, y además es una tarea maravillosa, es una bendición, es una aventura ir creando, recreando la palabra, la predicación, de tal manera que con la bendición del Señor, Él es el que la da, pueda transformar la vida de nuestros oyentes. Comparto con ustedes estos pensamientos de distintos escritores, pensadores, médicos, ¿no es cierto? Betty Edwards decía que una persona creativa es la que puede procesar en forma novedosa la información que tiene a su alcance y que ya está disponible para todos. Significa, bueno, la Biblia la leen todos, ¿no es cierto? La han escuchado todos, de una u otra manera. El predicador creativo va a permitir procesar eso que la gente ya conoce y presentarlo desde otro ángulo, desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Y bueno, los resultados sin duda se echarán de ver. Rudolf Fliss dice que el pensamiento creativo simplemente es darse cuenta de que no hay ningún mérito en hacer las cosas como se han hecho siempre. Y viene aquí lo que decía Alva Edison, ¿no es cierto?, que demencia es aquel que pretende esperar resultados distintos cuando siempre ha hecho la misma cosa. Y eso no podemos hacer, hermanos. Los grandes predicadores, ¿no es cierto?, estarían de acuerdo con nosotros, los predicadores de antaño, incluso grandes predicadores del siglo pasado, del siglo antepasado, no estarían en desacuerdo con nosotros en que la forma de presentar el mensaje tenga que ser pertinente al hoy, al presente. Estarían en desacuerdo con nosotros si pervirtiéramos, ¿no es cierto?, el mensaje que se da. Y antes de los grandes predicadores, creo que Dios mismo, Dios es por excelencia el Dios creador, ¿no es cierto? Él es el Dios creador y su creatividad se echa de ver desde siempre y hasta hoy. Las formas tan creativas que Dios tiene para llamarnos, para moldearnos, para impactarnos, es increíble. Su creación sigue siendo el mejor ejemplo. El sacrificio de Cristo, ¿no es cierto?, creó ese puente entre Él y nosotros, lo creó, de eso nuevo, precioso, creó nuestra relación con Él. Bueno, quiero decir que si los predicadores y predicadoras tomamos un poco de tiempo para seguir despertando o encauzando nuestro pensamiento creativo hacia la predicación, los resultados serían distintos. Finalmente, Robert Olson decía que el secreto de la creatividad estriba en convertir lo extraño en familiar. Eso es muy bueno. Es una frase que pega y calza muy bien hacia el predicador, porque definitivamente, dice él, toda la creatividad surge de la curiosidad. Entonces, cuando uno va hurgando, ¿no es cierto?, lo que uno quiere compartir y predicar,
Entonces ahí eso que pudiera parecer extraño, uno lo hace tan familiar y el oyente lo capta como tal. Finalmente, Albert Hjorgrid dice que descubrir es observar las cosas igual que todos, pero pensando de manera diferente. Las cosas están descubiertas, no vamos a encontrar el hilo negro acá, no lo vamos a encontrar. Pero sí, podemos hacerlo de manera diferente, con pensamientos diferentes que permitan encontrar la unidad del pensamiento que se requiere. Bien, hermanos, hasta aquí esta clase que ha pretendido, insisto, en primera instancia, dar un panorama general de lo que iremos, será el resto de las clases que tengamos del curso, que es la estructura homilética. Abordamos algunos puntos importantes de lo que era el título, ¿no es cierto? Que, insisto, sigue siendo una herramienta muy importante para captar la atención del oyente. Y finalmente, hermanos, que hice de manera muy general, pero si usted lee el libro que le di en las lecturas, entenderá, hermanos, que el pensamiento creativo es 100% bíblico y es respaldado por nuestro Dios. Explote esa parte, reconozca que usted tiene esa parte y tómela como un referente para sus predicaciones. Muchas gracias, hermanos. Gracias por su atención. Voy a dejar unos minutos, un par de minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna frase que quiera compartir, eh, tiene su tiempo. Bueno, bueno, antes, si no tienen algún comentario, alguna pregunta, y me gustaría que pudieran retroalimentar lo que quiero preguntarles. Eh, ¿Están de acuerdo que sigamos teniendo las clases en vivo así? Hoy, gracias a Dios, no tuvimos ninguna interrupción. La semana pasada hubo una un poco larga, ¿no es cierto? O quisieran que se pregrabara y bueno, que ustedes pudieran mirarla en este horario. Me gustaría preguntarle a todos, hermanos, de esa manera. Este, Matías me dice que sí. Ok, Mati, gracias. Que puedo hacer en vivo. Gracias, Dardo. Su monotencia también. El problema, hermanos, que tenemos, que tiene un maestro con la clase en vivo es que no puede evitar a veces lo que no tiene que decir y dice, ¿no es cierto? Ese es el problema, pero bueno, si ustedes después editan, ¿no es cierto?, la clase y le cortan aquello que no estuvo bien, está bueno, no tengo problema yo tampoco. Al natural. Bueno, Evelyn, gracias. Bueno, hermanos, bueno, muchas gracias. Para mí era importante poder considerarlo. Realmente lo planteamos con el pastor Américo, tratando de bienestar suyo y que no se sintiera mal por tanta interrupción, pero si ustedes me la bancan y podemos hacerlo en vivo, yo no tengo ningún problema. Me gusta también hacerlo en vivo, es mucho mejor, al menos sé que hay alguien detrás de esta computadora que ya se durmió o que me está escuchando.
Bueno, si no hay ninguna pregunta, hermanos, les agradezco, sí, ganó el que sea en vivo y lo vamos a seguir haciendo en vivo, hermanos, con mucho cariño, con mucho cariño. Bueno, si no hay ninguna pregunta, está bien, les animo a que Dios en su misericordia, si alguien tiene el privilegio de predicar esta semana en algún lado, recuerde, Dios está con usted, Dios está a su lado y puede ayudarle, ¿no es cierto? ¿No? Este, haga su parte, la parte que le toca. Y yo siempre he dicho, hay que hacerla bien, pero el resto lo dejamos a Dios. Bueno, una pregunta respecto a los bosquejos que subimos. No sé, tu pregunta, Omar. ¿Cómo sabemos si está bien encaminado? No, no se preocupen, hermanos. Recuerden que todo ese material lo iremos usando. Yo iré integrando en la medida que falten las clases, yo iré integrando todos esos materiales de tal manera que al finalizar ustedes puedan encontrar la utilidad de lo que hicieron. No significa que si yo no retroalimento su sermón esté bien o esté mal. Solo tengan un poco de paciencia. Iremos en los foros, en los distintos foros, haciendo esas integraciones de las tareas y ahí estaremos haciendo la retroalimentación. Bueno, hermanos, vamos a orar. Les invito a que podamos inclinar nuestra cabeza y oremos a Dios. Padre, es maravilloso, Señor, poder tener estas reflexiones que nos permiten amarte, honrarte y desear que sigas usándonos para gloria de tu bendito nombre. Gracias por esta clase, gracias por las ideas que se han expresado y porque sé, Señor, que de una y de otra manera serán de bendición para todos mis hermanos y mis hermanas que están tomando este curso. Despídenos con tu paz, danos un dulce descanso y permite que tu gloria y tu misericordia nos acompañen todos los días y que nos des la gracia y la bendición de que cada vez que podamos predicar tu palabra lo hagamos, Señor, en la confianza de que tú estás usando nuestras vidas. Gracias por todo, recibe nuestra gratitud en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.